solicitar pues hay algunos lugares, ¿no? Personas que estén paradas allá. Hay pocas, pero sí las hay, pocas sillas vacías. Les voy a pedir que guardemos silencio para esta presentación, inusualmente puntual, ¿verdad? No estamos tan preparados para ser tan puntuales. Pero ya que estamos, ¿no? Y ya somos muchas y muchos, vamos a empezar. Les pido silencio, por favor. La poeta Wisława Szymborska dice que al escribir un currículum vitae, ¿no? Y así solemos presentar a las personas que van a darnos una conferencia, ¿no? Les presentamos el currículum de la persona y nos recuerda Szymborska que sea cual sea el tiempo de una vida, el currículum que presentamos debe ser breve. Se ruega ser conciso y seleccionar los datos, convertir paisajes en direcciones y recuerdos confusos en fechas concretas. Hay que dejar en blanco los hijos, los hogares, los perros y los jardines favoritos. También hay que dejar en blanco los objetos cargados de emociones y recuerdos, los amigos y los sueños. Y hay que incluir el número del calzado, no hacia dónde va quien se supone que eres. Pues entonces, ¿cómo presentar a Walter Cohen? No con las fórmulas que nos indica Wisława, sino con los tonos de la calidez de su vida y de su obra. Walter es un filósofo que ha viajado mucho, tanto física como intelectualmente. Ahí viene la silla. Las sillas vienen llegando, qué bueno. Pues les contaba que Walter ha viajado mucho, ¿no? Por muchos paisajes geográficos, pero también por muchos paisajes de pensamiento. Me encanta el fondo sonoro. Y algo muy importante, pensando en qué compartirles sobre Walter, por eso estamos parados, para que haya más sillas, ¿no? No. Sí, les comparto algo muy importante sobre Walter, para los que no lo conocen. Es un filósofo muy amigo de la infancia y que ha practicado la filosofía con niñas, niños, también con adultos dispuestos a dejar su mirada renacer. Walter es también creador del Núcleo de Estudios de la Infancia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y ahora sí, llegando a la fórmula más al estilo de lo que denuncia Wisława, es una persona que ha escrito mucho, ha publicado más de 30 libros, y ahí vienen los números, ¿no? Pero no nos importan tanto los números en este encuentro, nos importan mucho las palabras, lo que se puede mover con las palabras que vamos a compartir y vamos a escuchar de Walter. Y es una alegría inmensa tenerlo aquí en Jalapa. Le agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la invitación, por conocer un poco, mostrarnos un poco de tu casa, tu mundo, tu momento, y tu gente con la que trabajas y con
medio tiempo aquí. Y me escapé porque pensé que si me quedaba un poquito más no me iba nunca. Salí corriendo. Y miren, es muy especial para mí, es muy fuerte, es muy emocionante. Además de estar con Juliana, estar en México, que de verdad yo viví en los años 94, cuando fue el lanzamiento zapatista, y fue muy fuerte. Fueron 2 años de mi vida, así que con mucha. Es como que yo, en un sentido, de verdad, nunca me he ido de México, y creo que nunca me iré. O cuando sí, entonces cuando vuelvo, como encontrarme también con un pedazo de una vida vivida y de una vida posible, y de un mundo posible, como enseña también el zapatismo. Y encima, como fuerte, venir para hablar de Paulo Freire, que es una figura extraordinaria. ¿Están escuchando bien? Sí. Que es una figura extraordinaria y que está puesto hoy en un lugar espantoso, abominable, en un país que está viviendo un momento terrible, como es Brasil. Entonces me siento acá en un país que me siento un poco parte, y hablar de Brasil, de Paulo Freire y de otro país en el que vivo hace 22 años. En el que nacieron mis 3 hijas, aunque en el fútbol, claro que siempre quiero que gane Argentina con el cuarto de Brasil. Pero ustedes saben que Paulo Freire, el que ha sido electo presidente de Brasil, no sé si lo saben, en su programa de gobierno fue electo diciendo que en educación iría a expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación brasileña. Eso forma parte del programa de gobierno de quien fue electo en Brasil presidente. Ustedes saben que además la situación de Brasil es una situación terrible en este momento. El Amazonas, la educación, el presupuesto del Ministerio de Educación del 2020 es la mitad del presupuesto del 2019. Las agencias de fomento de investigación están cerrando programas de investigación, de becas. Es una situación gravísima. No solo, obviamente, en muchos sentidos. Pero no me voy a concentrar en Paulo Freire, porque creo, de verdad, que no se trata solo de Paulo Freire, no se trata apenas de un nombre o de una figura, sino de lo que Paulo Freire simboliza o representa, y de lo que Paulo Freire nos puede ayudar a pensar en relación con nosotros, con nuestro presente, con los desafíos incluso que existen aquí en México, el momento tan singular que se vive en México y el momento tan difícil que se vive sobre todo en la mayoría de los países de América del Sur, que no es solo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etc. Pero Paulo Freire, ¿por qué Paulo Freire? ¿Qué ha pasado con Paulo Freire? ¿Qué nos puede ayudar a pensar Paulo Freire? ¿Qué significa Paulo Freire? Saben que Paulo Freire fue exilado, bueno, él dice que fue exilado 3 veces. Es muy bonito lo que dice Paulo Freire. Que él vivió 3 exilios. El primero en el vientre de la madre. El segundo, cuando su familia se tuvo que mudar de Recife a Yaguatán, los Guararapes, que Paulo Freire vivía en la capital del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, y se tuvo que mudar la familia con la crisis. Paulo Freire nació en septiembre, el 19 de septiembre de 1921, o sea que de aquí a poquito va a ser, haría 98 años. Y por la crisis de los años 30 se tuvo que mudar de la capital del estado de Pernambuco a una ciudad del interior. Y él no se quería mudar. Entonces ese fue el segundo exilio. Y el tercero fue el más conocido, el de la dictadura, cuando en el año 1964 Paulo Freire había comenzado un programa nacional de alfabetización en una ciudad
pequeña del estado de Río Grande do Norte, que es un estado vecino a Pernambuco. Todo en el nordeste de Brasil, que es una región particularmente pobre y castigada. En Brasil, las grandes ciudades están en el sureste, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte. Luego fue creada la capital Brasilia en los años 60 en el centro oeste, y el nordeste es una región que combina una naturaleza extraordinaria, los lugares turísticos explotados turísticamente, pero una enorme pobreza, sobre todo en el interior de esos estados. Y Paulo Freire, en uno de esos estados, inició un programa de alfabetización que en pocas semanas alfabetizó a 300 personas, y luego eso lo fue llevando a expanderlo a otros lugares del país hasta que se creó un Plan Nacional de Alfabetización. Ese Plan Nacional de Alfabetización tenía una importancia política singular, porque en ese momento en Brasil, para votar, había que ser alfabetizado. Entonces las personas analfabetas no votaban. Eso significaba que si se alfabetizaba 5 millones de personas, iba a haber 5 millones más de votantes en las elecciones siguientes. A los pocos meses, imaginan, el Plan Nacional fue abortado. Paulo Freire fue puesto preso por coordinar un programa de alfabetización. O sea, fue acusado de subversivo por coordinar un programa de alfabetización. Hay unas historias maravillosas que cuenta Paulo Freire de sus conversaciones con los guardiacárceles mientras estaba preso. Y luego se exilió porque su vida corría peligro de muerte. Él no quería exiliarse, pero finalmente, sobre todo su esposa, primera esposa, Elsa, lo convenció de que era mejor exiliarse. Entonces se fue primero a Bolivia, donde... ¿Cuánto tiempo tenemos? Voy a poner una hora. ¿Aguantan una hora? Si no, me dicen. Entonces, se fue primero a Bolivia, y tras 2 semanas en Bolivia, ¿qué pasa? Golpe de Estado en Bolivia. No puede ser, pues, Paulo Freire estaba en Argentina, diríamos, meado por los perros. A donde iba, golpe de Estado. El golpe de Estado a las 2 semanas en Bolivia, se tiene que ir de Bolivia a Chile. En Chile demoró unos años el golpe de Estado. Pero se tuvo que ir de Chile de vuelta porque ya estaba siendo comenzado a perseguir. Escribió la pedagogía del oprimido en Chile. Saben que la pedagogía del oprimido fue publicada primero en inglés, después en castellano, en español, y solo varios años después en portugués, porque había censura y no se podía publicar en portugués. Claro que los libros circulaban de Paulo Freire con mimeógrafo y clandestinamente, pero Paulo Freire no solo vivió el exilio, sino que vivió también un exilio en su lengua, porque de hecho no pudo publicar la obra que era por la cual había dado su vida y trabajado toda su vida en su lengua materna. De hecho, yo hace poco he leído algunas investigaciones. Es interesante, la pedagogía del oprimido es la tercera obra más leída en el mundo en las ciencias sociales, segundo los parámetros académicos, y es más leída en inglés y en español aún hoy que en portugués. Más citada en inglés. Bien, vean, hasta el año 2016 había publicadas 1842 tesis sobre Paulo Freire. Pero Paulo Freire no solo se han traducido sus libros al indonesio, al chino, al ruso, al búlgaro, a las lenguas que se les imaginen, sino que en todo el mundo, todo el tiempo, se escriben trabajos académicos, se hacen programas de investigación, hay escuelas, universidades, centros de formación que llevan el nombre de Paulo Freire. Uno de ellos, del movimiento de los trabajadores sin tierra, que ha sido cerrado esta semana en Pernambuco, en el interior de Pernambuco, cerrado. O sea que hay una situación gravísima en este momento en relación con cualquier cosa que tenga que ver con Paulo Freire. Y eso es una cosa que quería pensar con ustedes, por qué y qué podemos aprender o qué nos puede inspirar a pensar esa situación en la que está envuelto Paulo Freire, que se ha creado alrededor del nombre de Paulo Freire. De Paulo Freire, después de Chile, fue a Estados Unidos, invitado a la Universidad de Harvard. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar en otros países, en países del mundo, así, esta misma gente que
persigue a Pablo Freire, admira, no pueden creer la situación en la que está vista Pablo Freire, porque es una persona que tiene más de 25 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo, estudiado en todo el mundo. Después va a Suiza, donde trabajan en el sector de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Era la época de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, y Pablo Freire lanza varias campañas alfabetizadoras en distintos países de África, de Oceanía y de América Latina, entre ellas la de Nicaragua con la revolución sandinista, en Guinea-Bissau, en Cabo Verde, en diversos países, hasta que en el año 80 vuelve a Brasil y funda, junto con otras personas como Lula y Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores. Recientemente, como en Brasil ha habido como un movimiento muy fuerte de demonización del Partido de los Trabajadores, una especie también de división de ser PT o anti-PT. Desde 2012 cuando comenzó esa campaña en los medios de prensa de comunicación contra el PT, eso enseguida comenzó a ser asociado a una campaña contra Pablo Freire, en manifestaciones que no eran de mucha gente, pero en manifestaciones ya en el año 2012 Pablo Freire es nombrado por una ley del Congreso patrono de la educación brasilera, y ya el año siguiente, en 2013, en las manifestaciones empieza a haber pancartas que dicen basta de ideología marxista, fuera Pablo Freire de la educación. Y eso es lo que ha recogido el actual presidente, como diciendo que expurgará la ideología de Pablo Freire de la educación brasileña. Hay toda una dimensión de esa cuestión que es bastante compleja, interesante, y que yo no voy a entrar ahora, porque si no, no entraría en la otra que la considero en algún sentido más interesante, más afirmativa y que nos puede ayudar más a pensar. Porque como ustedes saben, Pablo Freire afirmaba, esta es la afirmación más conocida, más popular de Pablo Freire, que la educación es un acto político y que el educador o la educadora son políticos. Él decía, no es ni siquiera que tiene una dimensión política, sino que la educación es política. Y, sí, perdón, gracias. ¿Empiezo de nuevo? Y entonces, sí, tengo el micrófono, no trata de dejarlo, que es como peligro, así como, bueno, que la educación es política. El intento que yo he hecho en el estudio que he realizado sobre el libro, en este libro que se llama Pablo Freire, más que nunca, una biografía filosófica, es básicamente un intento por pensar qué puede querer decir que la educación es política fuera de la lógica de la política instituida, fuera de la lógica de los partidos políticos. O sea, qué puede querer decir y cómo pienso yo que esa manera de pensar la política inspirada en el diálogo con Pablo Freire nos puede ayudar a pensar hoy a nosotros la tarea de la educación, de educar como un acto político. Y creo que esto también, en un sentido, es el mayor homenaje que creo yo que uno le puede prestar a Pablo Freire, que es lo que decía repetidamente: si me quieren seguir, no me sigan. Si quieren dialogar conmigo, me inventen, no me copien, sino que piensen conmigo, no me repitan. Entonces yo he tratado, ya que se escribe tanto, y de verdad que se escribe muchísimo sobre Pablo Freire, dudé mucho, para mí fue muy difícil escribir este libro sobre Pablo Freire, y no tenía que ver especialmente con este momento ahora en el que coyunturalmente aparece Pablo Freire como un enemigo público, sino con tratar de buscar algunas ideas a partir de las cuales el pensamiento de Pablo Freire gane fuerza, gane potencia, gane luz, gane inspiración y no sean ideas exploradas. Entonces aquí ustedes no van a encontrar las ideas más habitualmente asociadas a Pablo Freire, como concientización, como oprimido, como liberación, como autonomía, en fin, esperanza, todas esas palabras que son usualmente trabajadas con Pablo Freire, porque yo intenté como de crear en diálogo con Pablo Freire 5 principios
que yo digo son 5 principios, no en el sentido de fundamentos, sino principios que son como inicios, comienzos para pensar que educar es un trabajo, una tarea política. Y esos 5 principios son 5 palabras, en verdad. No, estaba pensando si quedaba un poco de suspenso. Bueno, esas 5 palabras, en algún momento se las digo, las palabras. 5 palabras. Esas 5 palabras son palabras que usualmente no están asociadas a Paulo Freire. Una de ellas, voy a decir la última, la quinta. En realidad yo creo que voy a decir solo la quinta, porque miren, la quinta me gusta tanto que 40 minutos es poco. Entonces lo dejamos con la quinta, porque si empezara por la primera no voy a llegar a la quinta. Entonces empiezo por la última, que es la más bonita de todas. Y es una que nunca es asociada a Paulo Freire, porque es infancia. Y Paulo Freire no fue un educador de la infancia, no escribió libros sobre educación de la infancia, sobre niños y niñas, no se ocupó de la infancia. Paulo Freire fue un educador de jóvenes y adultos, un educador popular, un educador del campo, de la tierra, pero no un educador de niños y niñas. No fue una cuestión que le interesara especialmente. Y yo quise poner además a la infancia por último, porque la infancia, ustedes saben, estamos acostumbrados a ponerla primero, porque según una visión dominante de la vida, la infancia sería la primera etapa de la vida. Y entonces hay que siempre empezar por la infancia. Bueno, pero hay mucha gente que inspira a poner a la infancia en otro lugar. Por ejemplo, alguien que no tiene mucho que ver con Paulo Freire, como Nietzsche, que recordé porque hoy me hicieron una pregunta. Estuvimos en el Instituto Veracruzano y no sé si ustedes se acuerdan, se han leído el Así habló Zaratustra, que tiene una sección sobre las 3 metamorfosis, que el espíritu se transforma primero en camello, ¿se acuerdan? Después en león y finalmente en niño. O sea, el espíritu de Zaratustra tiene que recorrer un largo camino para llegar a transformarse en niño, porque el niño, el camello es el deber, el que carga el peso, el que dice, el que obedece. El león es el que dice no, critica, pero solo es el niño el que afirma, el que cree. Es el espíritu más afirmativo posible. Y eso yo creo que es algo que Paulo Freire nos ayuda a pensar, o sea, una política no reactiva, sino una política afirmativa. Por ejemplo, a partir de la infancia y de pensar la infancia desde otro lugar en la que la pensamos usualmente en la educación, como aquello que debe ser educado. Decimos la educación de la infancia, la formación de la infancia. Es como si Paulo Freire ayudara a pensar una infancia de la educación, una infancia de la formación. No la infancia como lo que tiene que ser formado, sino que lo que nos inspira a formar. O sea, no la infancia como aquello que educamos, sino aquello a partir de lo cual pensamos en otra política para la educación. ¿Y por qué Paulo Freire, que nunca se dedicó a la infancia? ¿Cómo es posible? Paulo Freire nos inspire a decir o a pensar la infancia de otra manera. Miren, Paulo Freire es cierto, no habló nada sobre los niños y las niñas, pero Paulo Freire recibió muchos premios, como decía ahora hace poco, en todo el mundo, muchos premios. Un premio en particular llama la atención. Paulo Freire tenía 70 años, una persona ya grandota, y recibió en una ciudad pequeñita en Italia, cerca de Pisa, en Toscana, un premio. ¿Saben cómo se llama el premio? ¿Conocen? ¿No saben? Sí, ¿por qué saben? No sé por qué premio. ¿Quién va a saber un premio que recibió Paulo Freire a los 70 años? Solo alguien muy preocupado con la infancia. El premio se llamaba Bambino Permanente. Niño permanente, a los 70 años. Entonces, escucha, uno dice, este hombre algo que ver con la infancia debe tener. Es cierto, no ha escrito nada sobre la infancia, no se ha ocupado de la educación de la infancia, pero a los 70 años, no hay mucha gente que a los 70 años recibe un premio de niño permanente.
Y las dos cosas son importantes. Es importante lo de niño y es importante lo de permanente. Porque de hecho, yo creo, ahora encontré, decía que no sabía dónde estaba, y ahora la veo. Lo de niño permanente es importante por niño y por permanente, porque niño, nosotros pensamos en la infancia o nos relacionamos con la infancia en función de cómo nos relacionamos con el tiempo. La infancia es una categoría tiempo. Y es una categoría que ponemos al inicio porque le damos predominio a una concepción del tiempo que los griegos antiguos llamaban cronos, que es una concepción que ordena la vida como si fuera un movimiento que se va numerando. Cronos, decían los griegos, es el número del movimiento según el antes y el después. O sea, el movimiento, están las estaciones, los astros se mueven, ordenamos ese movimiento en forma sucesiva y consecutiva según el número, y a eso lo llamamos tiempo. Si uno mira el reloj, ese es un número que pasa. Si son agujas o el otro con numeritos, son siempre números. ¿Cómo les va? ¿Están llegando ahora? Miren, es una charla sobre Paulo Freire y la infancia. Vengan, no se la pierdan porque está bueno. Porque la infancia, ustedes saben que Paulo Freire no se ocupó de la infancia, no se ocupó de los niños. Pero resulta que Paulo Freire a los 70 años recibe un premio de niño permanente. Entonces, alguna relación con la infancia linda tenía, porque fue premiado por ser un niño cuando ya no era un niño. Pero y esa es la cuestión, ¿qué es ser un niño? ¿O qué es la infancia? Y decíamos, la infancia tiene que ver con el tiempo, porque la vida humana es tiempo, en un sentido. Vivir es experimentar tiempo, y tal vez sea solo tiempo. Y hay una concepción dominante del tiempo que organiza la vida, la categoriza y la ordena según el número, con movimientos que son cualitativamente indiferenciados, porque en Cronos todo minuto es exactamente igual a cualquier otro minuto, todo segundo es igual a todo segundo. Y son movimientos que son iguales para todos. Cronos es muy bueno en algunas cosas. Hoy a las 6 de la tarde estábamos todos aquí. Y eso es Cronos. Vean la fuerza de Cronos, no hace falta decir nada. 18 horas, todos sabemos cuáles son las 18 horas. Y son las mismas 18 horas para todos los que estamos aquí. O por lo menos los que estamos aquí y aceptamos la organización que era Cronos. Cronos es el tiempo de la sociedad, de la ciencia, de cierta ciencia, de la ciencia dominante y de cierta modo de comprender el conocimiento dominante en lo que se llama Occidente. Pero es lo que organiza nuestras sociedades. Uno va a la estación de micros y está todo por cronos. Hay un micro que sale a las 6, otro que sale a 6 y 5, otro 6 y 10, y si uno llega un minuto después, perdió el micro. Aquí no. Es cierto, sí. Bueno, cronos en algunos lugares vale más que en otros. Y es cierto, sí. Es cierto. Es verdad. Pero bueno, Cronos pretende organizar y Cronos es también el tiempo del mercado, de las empresas, de los bancos. Que si uno pide plata, no pidan plata por mucho Cronos, porque cuanto más Cronos, más interés. Es despiadado, solo les importa Cronos. Es el tiempo del capital, es el tiempo de las instituciones, es el tiempo de la escuela como institución. Cuando llega un niño a la escuela, no sé aquí, pero digamos en Brasil o en Argentina, no se le pregunta si le gusta pintar, si tiene amigos, si le gusta jugar a la pelota, no, se le pregunta cuántos años tiene y se lo ordena según los años que tiene. Salita del 3, salita del 4, salita del 5, la escuela fundamental dura tantos años.
Entonces, Cronos es una manera de organizar el tiempo, eso, de organizar. Y para algunas cosas funciona. Es según Cronos que la infancia es una etapa de la vida, la primera etapa. Porque si Cronos es como si fuera una línea que va pasando. En esa línea, a medida que la vamos recorriendo, somos cada vez más pasado y cada vez menos futuro. Cuantos más años tenemos, crece nuestro pasado, disminuye nuestro futuro. La única cosa que tenemos en común es que en Cronos no hay presente. Cronos es solo pasado y futuro. En Cronos el presente, lo máximo que dura es un instante, una hora. Ahora. Ya no es más ahora. Decimos ahora y pasó, es pasado. O sea, el tiempo Cronos se divide entre los movimientos que todavía no pasaron y son futuros, y los que ya pasaron y son pasados, y una especie de presente efímero que se va como corriendo, pero que no se puede detener, que no para. Porque en Cronos no hay presente. O sea que si la vida humana sigue a Cronos, la vida humana no tiene presente. Nosotros tenemos tantos años y son los años del pasado. Cuando decimos, no hablamos en presente, hablamos en pasado. Por eso la infancia es una etapa que todos los que estamos aquí ya la pasamos, según Cronos, y la tuvimos que pasar, porque si no pasamos la infancia no podíamos llegar a la siguiente. Porque en Cronos es así, Cronos pasa. Y no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Hay que dejar una para poder hacer la que viene. No se puede vivir en agosto y en septiembre al mismo tiempo. Hasta que no termine el 30 de agosto no empieza octubre. Pero una vez que empieza octubre, acabó septiembre. El de 2019 por lo menos, hay que esperar otro año. Y tienen que pasar todo. Estamos hoy que es 9. Vamos a suponer que el 10 de septiembre, que es el aniversario de la muerte de mi papá. Queremos que pase rápido, que no pase. Queremos saltar al 11. No hay cómo. No hay manera. Hay que esperar a que termine el 10 enterito para que empiece el 11. Y cuando pasa no hay como volver atrás. Cuando termine el 9, si nos mandamos alguna macana al 9, hay que hacer otra cosa al 10. Pero el 9 ya no se puede volver a vivir. Eso es Cronos. Pero vean, ese tiempo de Cronos es solo un tiempo. Y ya todos ustedes deben estar pensando que hay muchos otros tiempos. En este país que tiene tantas culturas, que tienen tantas maneras de relacionarse con el tiempo, ustedes mismos deben estar pensando que a veces, ¿cuántas veces nos pasa? Que parece que estamos en un lugar o en dos lugares al mismo tiempo. O que estamos como en un tiempo que ya vivimos y se repite y volvemos a un pasado que parece que no es pasado. Tantas experiencias tenemos que desmienten a Cronos o que introducen otras temporalidades. Hay una que a mí me gusta mucho, que es una de un fragmento de un filósofo griego antiguo, también Heráclito. Los griegos tenían antiguos varias palabras para tiempo, tenían varios tiempos. Además de Cronos, hay varias palabras que se traducen por tiempo y que recogen otras dimensiones del tiempo. Una es aion, por ejemplo. Aion quiere decir tiempo, pero Heráclito, por ejemplo, en un fragmento dice: Aion es un niño que juega. Su reino, el reino de Aion, es el de un niño. Aion es un niño que juega. Su reino es el de un niño. O sea, cuando un niño juega, un niño no juega en Cronos, juega en Aion, que es un tiempo de presente. Aion es como si fuera la contracara de Cronos, es un tiempo que dura y es un tiempo que permanece. Es un tiempo que no tiene pasado y futuro. Porque de verdad, para jugar, solo se puede jugar en el presente. No se puede jugar mirando el reloj. Si nosotros somos niños que quieren jugar, le decimos y nos convidan, ¿jugamos a la pelota? Le decimos sí, pero tengo 10 minutos para jugar a la pelota. Y el niño mira como haciendo, no, papá, no se juega por minutos a la pelota. Se juega en otro tiempo, se juega en el presente. Por eso el fútbol profesional no es un juego.
El fútbol profesional es un negocio. Se juega por cronos, 90 minutos. Pero cuando jugamos a la pelota en la playa, nunca jugamos por minutos. Jugamos hasta que hace el gol gana, o nos peleamos si fue penal o no fue penal, o no damos más. Pero no se juega por tiempo cronos. Aion, que es el tiempo del juego, es el tiempo de tantas otras cosas, del amor, por ejemplo, del arte. No se puede crear en cronos. No se crea en el pasado o en el futuro, solo se crea en el presente. Es el tiempo del pensamiento, de la filosofía, de la pregunta. Llegué un poco antes de lo que quería, pero llegué a la pregunta que es un poco lo que reúne a la filosofía y a la infancia, y a Paulo Freire. Porque Paulo Freire escribió muchas pedagogías, pero uno de los libros más importantes de Paulo Freire, que se lee muy poco, se llamaba Por una pedagogía de la pregunta. Y Paulo Freire dice ahí que la cosa más importante en educación es enseñar a preguntar. No a escribir las preguntas sentado, sino a preguntar. Y a preguntarse. Vean entonces, les recuerdo, Paulo Freire a los 70 años recibe un premio de niño permanente. Y ven por qué lo de permanente es importante también ahora. Porque permanente no es cronos. Permanente es un tiempo que resiste el pasaje de cronos, es lo que permanece. Paulo Freire a los 70 años no es un niño en cronos, pero es un niño en un tiempo que permanece. Y les voy a contar ahora sí, todavía tenemos un ratito, tenemos un poco de cronos, pero les voy a contar lo más importante que quiero decirles y por lo que he venido aquí. Una cosa que dice Paulo Freire sobre la infancia, y que es la cosa más maravillosa que yo he escuchado sobre la infancia, de alguien que no se dedica a la educación de la infancia, y que creo yo es por lo que Paulo Freire, entre otras cosas, recibió el título de niño permanente. Porque la infancia no es una cuestión de los años que se tienen, sino de una forma de habitar el mundo, que tiene que ver, dice Paulo Freire, con la curiosidad, con la inquietud. Vean, Paulo Freire siempre apostó a las revoluciones, era un revolucionario. Cuando fue la revolución sandinista en el año 84, se desarrolla la conversación con Antonio Faúndez, que era un educador chileno, que está recogida en la pedagogía, por una pedagogía de la pregunta. Y en ese libro hablan de la revolución sandinista. Y saben, Paulo Freire está muy entusiasmado, son pocos años. ¿Saben cómo elogia Paulo Freire a la revolución sandinista? Dice, la elogia de diversas maneras. Y cuando parece que está en el diálogo como exultante, como que llegó al máximo de entusiasmo con la revolución sandinista, dice, es una revolución niña. Es una revolución niña. ¿Por qué? Dice, no por su corta edad, no por cronos, no por los años que tiene, sino porque es una revolución que no se cansa de preguntar, porque es una revolución curiosa, inquieta, que vive una pedagogía de la pregunta, que sabe que para hacer una revolución precisa no saber lo que es una revolución. Eran los primeros años y Paulo Freire todavía duda y dice, cree, ojalá sea una revolución que siempre se pregunte lo que es ser una revolución. O sea, una revolución que sabe que no sabe lo que es ser una revolución. Es como una niña que hace filosofía, que se pregunta. Lo dice explícitamente Paulo Freire. Es una revolución infantil. Porque esa es la potencia revolucionaria de la infancia. No la que indica un camino, sino que la que indica que para caminar siempre es necesario preguntarse. Y para preguntarse es preciso no saber a dónde se quiere llegar. Porque si se sabe a dónde se quiere llegar,
no se va a estar atento a los signos del camino. Y para caminar es preciso estar atento a los signos del camino. Paulo Freire tiene otro libro, de esos que se leen muy poco, que ecoa Antonio Machado. El título del libro es Se hace camino al andar. Parece el poema, ¿verdad? Se hace camino al andar. Es una conversación preciosa con un educador norteamericano, Milton Holton, donde también otra de las cosas que yo procuro desmitificar, que se habla mucho del método Paulo Freire, pero Paulo Freire nunca ha tenido un método, siempre ha dicho que el método no es lo importante, que en realidad el método siempre es el de cada educador, y que el método, que es como una especie de camino, se hace caminando, se hace andando, porque si un profesor sabe lo que va a enseñar, no enseña, no aprende, no escucha, termina solo cuando llega al lugar que había determinado de antemano. Pero para enseñar es preciso justamente estar atento a los sentidos que da el camino. Uno de los capítulos, les digo el anteúltimo, se llama errancia. La cuarta palabra, el cuarto capítulo. Y errancia para mí es una palabra sumamente importante en lo que se llama la historia de la educación popular y filosófica latinoamericana. Hay un maestro extraordinario que fue el maestro de Simón Bolívar, un venezolano, se conoce muy poco en México, al que Simón Bolívar, su discípulo, le decía el Sócrates de Caracas. Simón Rodríguez repetía mucho, inventamos o erramos. Y él decía, América es la tierra de la invención, nuestra América, como se llamaba en el siglo XIX, América Latina. América, nuestra América, es la tierra de la invención. No es la tierra de la imitación, no es la tierra de los modelos. Simón Rodríguez pensaba sobre todo en la educación, en maestros. El maestro inventor, la maestra deben inventarse sobre todo a sí mismas como maestros. Por eso no hay método, sino que el método es el de cada maestro, y por eso la importancia de la errancia, del errante, que tiene que ver con alguien que no es, como se dice a veces, que no sabe para dónde andar, sino que es aquel que sabe que para andar es preciso saber que no se sabe a dónde se quiere llegar, porque si no, no se anda, se cumple un destino, una profecía. Para andar de verdad, para viajar, es preciso estar atento a los sentidos del camino y preguntarse a medida que se camina. Por eso la pedagogía de la pregunta, por eso la importancia para Freire revolucionaria de la pregunta. Y tampoco es un método, un instrumento enseñar a preguntar como si fuera una técnica, porque se trata más bien de una relación con la pregunta, de hacerse uno mismo una pregunta, de poner la propia vida en estado de pregunta y preguntarse sobre todo por qué se vive, por qué vivimos, individual y colectivamente, la vida que vivimos y no otra vida. Es como, digamos así, la savia del pensamiento de la filosofía y la savia también de una política revolucionaria. Es a partir de que nos preguntamos por qué vivimos como vivimos que comenzamos a afirmar y a pensar en otras formas de vida y que otras formas de vida son posibles. La infancia, no como etapa de la vida, no como cronos, es entonces una oportunidad para el pensamiento, es como la pregunta. Las preguntas son como infancias del pensamiento, es donde un pensamiento comienza, expresa su potencia inquieta, curiosa, de ver las cosas de otra manera de como ellas son vistas. Bueno, pero les voy a decir lo que les dije que vine a decirles, que es la cosa más bonita que dice Paulo Freire, porque si no, Cronos, que es un tirano, ustedes saben, nos distrae y al fin cae sobre nosotros y no decimos lo que decimos. Miren, Paulo Freire dice, también con muchos años, casi 70, un poquito antes del premio, dice una cosa que es maravillosa. Está dando una conferencia en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, sobre derechos humanos. Y
67 años, Paulo Freire dice: una de las mejores cosas que hice en mi vida, y piensen, una de las mejores cosas que hice en mi vida, alguien que hizo muchas cosas buenas, o sea, alguien que es reconocido como un extraordinario educador, un ser humano amoroso. Esa, al fin les voy a decir las 5 palabras, la estoy viendo que no, pero digamos, la tercera es amor. O sea, un ser que toda su vida, que murió diciendo que quería ser recordado como un ser que sobre todas las cosas había amado a las personas, las plantas, los árboles, hasta los que lo habían perseguido. O sea, un ser humano que creía en el amor como una fuerza extraordinaria, no solo el amor de una persona a otra, sino el amor como la confianza en que siempre puede nacer un mundo. La confianza, el amor como una fuerza a que el mundo siempre puede tener una infancia, que puede nacer de nuevo. Bueno, Paulo Freire, a los 60 y tantos años, dice que hizo una de las mejores cosas que hizo en su vida, y después dice: mejor que los libros que escribí. Y recuerden, Paulo Freire escribió el 3er libro más leído en el mundo en las ciencias sociales. Escribió más de 30 libros. Y sin embargo dice que hizo una cosa mejor que los libros que escribió. Entonces debe ser una cosa buena, ¿no? ¿No les parece? O sea que esto que se viene ahora es muy bueno. Mejor escuchar esto que leerse los libros de Paulo Freire. Les estoy ahorrando el camino. Ustedes van a decir: no, la pedagogía del oprimido son 200 páginas, no vale la pena, no lean la pedagogía del oprimido. Porque no, por favor. ¿Esto no se está grabando? Sí, no. Esto es crónica, viendo, no puedo volver atrás. Tengo que pedir disculpas. Disculpen, por favor, lean la pedagogía del oprimido. Pero también escuchen esto porque es bárbaro. Esto es maravilloso, es extraordinario. Mejor que la pedagogía del oprimido. Esto me emociono de decirlo, de verdad. De pensar que lo voy a decir. Miren. Ahí voy. Esperen que estoy tomando ánimo. Una de las mejores cosas que hice era así, ¿no? Una de las mejores cosas que hice. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo que hice? Eso. Una de las mejores cosas que hice en mi vida, mejor que los libros que escribí. ¿De verdad que están preparados? ¿Preparadas? ¿Sí? ¿Puedo decirlo? Porque de verdad que para escuchar esto, o sea, yo ahora me he dado cuenta que no solo yo tengo que estar preparado y ustedes también, porque hay que poner atención, ¿no? Es que es una cosa, es de verdad, es una cosa maravillosa, ¿no? De verdad les aseguro que, Juliana, te juro que además de venir a verte, vine a decir esto que voy a decir ahora. Bueno, nos quedan 7 minutos. ¿Será que lo digo en 7 minutos? Sí, está bien. Ahí va. ¿Están atentos? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Ahora va. ¿Sí? Miren. Escuchen porque es re bonito. Es muy bonito, sí. Empiezo de nuevo porque necesito como darme ánimo. Una de las mejores cosas que hice en la vida, mejor que los libros que escribí, no me creen que lo voy a decir, ¿no? Pero lo digo, ahora lo digo, sí. Lo digo, pero empiezo de nuevo, pero lo digo. Una de las mejores cosas que hice en la vida, mejor que los libros que escribí, fue no dejar morir al niño que no pude ser y al niño que fui en mí. ¿No es maravilloso? Mejor que los libros que escribí fue no dejar morir al niño, no solo al niño que fui, que ya sería muy bonito, sino al niño que no pude ser. Porque la infancia es eso, es la posibilidad. La infancia no es la edad, y no es la infancia de alguien, no es una infancia, no es una biografía. Es
son los mundos que no pudimos habitar, son las revoluciones que no pudimos hacer, son los amores que no pudimos amar, son las vidas que no pudimos vivir. Entonces lo que Pablo, porque de verdad la infancia, ustedes saben, hay muchos niños que no viven infancia, que no viven la infancia cronológica, y hay muchas personas que no tienen cronología de niños, y como Pablo Freire, que a los 70 años reciben el título de niño permanente y da ese homenaje a la infancia. Pablo Freire, vean, Pablo Freire lo exilaron, vean las cosas que dice Pablo Freire, maravillosas. Vean, o sea, es una cosa impresionante. No se trata de educar a la infancia, no se trata de abandonar a la infancia, al contrario, eso es lo que hacen nuestras escuelas, hacen eso, ¿no? Hay que formar a los niños, los adultos que necesitamos, hay que formar a los ciudadanos, hay que formar a los seres democráticos, es al contrario, es todo lo contrario, dice Pablo Freire. O sea, hay que no dejar morir, hay que mantener viva la infancia, porque solo con la infancia viva, que pregunta, que cuestiona, que es curiosa, que es inquieta, hay una potencia revolucionaria, y revolucionaria de verdad, porque no dice cómo el mundo tiene que ser, sino que dice que hay que preguntarse cómo el mundo es para que el mundo pueda ser de otra manera, y que ese es el camino de la educación. Preguntarnos entre todos infantilmente por qué vivimos la vida que vivimos y no vivimos de otra manera. Entonces vean cómo la infancia, Pablo Freire, y hay tantos otros testimonios. Pablo Freire dice, por ejemplo, que las ideas principales que él tuvo sobre la educación fueron inspiradas en la manera que él fue educado en su infancia. Y Pablo Freire fue educado en su infancia, alfabetizado, en el jardín de su casa en Recife, por su mamá y su papá, que no eran educadores profesionales, no fue en una institución, fue a la sombra de un árbol de mango en el piso de tierra batida que hacía de pizarra, y las ramitas del árbol de manga que hacían de pizarrón, y las palabras con las que Pablo Freire aprendía a leer no solo sus palabras, sino su mundo. Y dice Pablo Freire, lo principal que me dieron mi papá y mi mamá cuando me alfabetizaron, además de las palabras que me permitieron leer el mundo, ¿saben qué fue? Tiempo. Porque estaban presentes, porque tenían todo el tiempo del mundo, porque no había una hora o un tiempo como en la escuela para hacer las cosas, sino que había el tiempo de la infancia, el tiempo del pensamiento, del aprendizaje, del amor y del pensamiento. Saben de hecho que la palabra escuela, saben ustedes, la palabra escuela es un lugar donde las reglas deberían ser cuestionadas. Y la palabra escuela viene de una palabra griega, escolé, que ¿saben lo que significa? ¿Saben qué significa escolé? Tiempo libre. La palabra escuela significa tiempo libre. Los griegos fueron traducidos por los latinos tradujeron escolé por otium, ocio. Simón Rodríguez, en un pasaje muy bonito, dice: digan todo, insulten todo lo que quieran a los que hacen negocio con la escuela y con la educación, que nunca dirán lo suficiente, porque los que hacen negocio con la escuela, negocio viene de negotium, niegan a la escuela, hacen una anti-escuela, niegan el tiempo de la escuela. Hacer negocio con la escuela es negar lo que la escuela es. Vean entonces cómo volvemos al tiempo, y cómo volvemos a un tiempo que es un tiempo, como decía Pablo Freire, de presente y de presencia. Hoy hicimos una actividad muy bonita aquí, de un taller de preguntas en los que yo les pedí a los participantes que se presentaran con una pregunta. No vino la cuestión del tiempo y no hablamos del tiempo, pero el presentarse trae inmediatamente la cuestión del tiempo, porque es cómo estar presentes en una pregunta, cómo habitar una pregunta, cómo habitar la escuela,
cómo habitar el espacio de enseñar y aprender, y cómo habitar una relación con la infancia que nos permita pensar en la infancia, no como algo que va a ser educado en la escuela, sino que algo que va a inspirarnos a habitar la escuela de otra manera. La infancia entonces, y bueno, yo les pude hablar solamente de ese pedacito, pero estoy súper contento de haberles hablado de ese pedacito y de haberles ofrecido ese testimonio que para mí es conmovedor y que hace y me ayuda a entender por qué sobre todo se le tiene tanto miedo a Paulo Freire, porque en el fondo yo creo que se le tiene miedo, porque es el miedo que se tiene a la potencia de las preguntas, a la potencia de la infancia cuando es entendida no como una etapa, sino como una fuerza de vida curiosa, inquieta, que pregunta y pregunta y pregunta, como si fuera siempre la primera vez, o como si fuera siempre motivo y momento de empezar a pensar, de empezar a amar, de empezar a vivir, de empezar a hacer mundo, de empezar a vivir como si nunca hubiéramos vivido juntos para poder, si de verdad podemos vivir la vida que queremos vivir. Bueno, yo les agradezco mucho la atención y si quieren hacemos preguntas de verdad ahora. Muchas gracias. Como quieran, si quieren venir aquí o levantar la mano, o hacer preguntas o el micrófono, como quieran. Quien quiera hacer una pregunta. Sí. Tiene micrófono. Gracias. Si hay otro también, si alguien más quiere ir viniendo, porque se va dentro de poquito, va a haber como 20 o 30 aquí queriendo hacer preguntas, entonces les recomiendo, si quieren, no se lo pierdan. Gracias, muy inspirador también. Una pregunta sería, ¿cómo se hace política en el tiempo de la infancia? O sea, ¿cómo se vuelve institución o no el tiempo de la infancia, entendida ya como un tiempo social, ¿no? Como lo estás pensando? ¿Se puede evadir el tiempo del Cronos en la estrategia, en la lucha, en la revolución, por ejemplo, para Freire? Gracias, súper bonita la pregunta. Gracias, y de hecho tal vez me hace pensar que debería haber hablado un poco, pero es bien bonita la pregunta porque, por ejemplo, yo la pienso también en la educación. O sea, porque yo dije, la escuela es una institución cronológica y la educación no es cronológica. Entonces, ¿cómo hacer educación en la escuela? ¿Cómo educar de verdad? ¿Cómo interrumpir el tiempo de la escuela y habitar o crear condiciones para que se pueda vivir el tiempo de la educación? Tu pregunta yo la leo de la misma manera en la política. O sea, ¿cómo hacer política de verdad? ¿Cómo habitar el tiempo de la política y darle el tiempo a la política en instituciones que no tienen el tiempo de la política, que no tienen presente, que son instituciones? Rancière, por ejemplo, diría, había distinción entre política y policía. ¿Cómo hacer en el orden policial, en el orden que no es el orden de la política representativa, pero que no es el tiempo de la verdadera política? ¿Cómo hacer política de verdad? ¿Cómo pensar en lo que es preciso pensar? ¿Cómo habitar el tiempo que es preciso habitar y no seguir la lógica de las instituciones? Que es la misma lógica de la escuela, que no es la lógica de lo que interesa educar, sino de lo que la escuela dice que es preciso formar o instruir. Entonces, claro, como toda buena pregunta interesante, la comparto, la hago mía, la espejo, como decía hoy Gerardo. O sea, estoy diciendo cosas para que tu pregunta pueda ser vista desde distintos otros lugares y no responderlas, porque si no es como que la mataría. Si dijera cómo se trataría de hacerlo, es como estaría negando lo que afirmé de una pedagogía de la pregunta. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Ajá. Yo sé que se pidieron preguntas y lo mío no es una pregunta,
solo que se abrió un momento de emocionalidad hace rato, y pues decir que a mí también me duele mucho lo que está pasando en Brasil, porque pues es, igual que México, uno de los grandes referentes de lo humano en Latinoamérica, y que me duele tanto como lo que está pasando actualmente en mi país, y que justamente para sostenerme encontré una frase casualmente de Paulo Freire y la quiero compartir. Y eso pasó pues, un día antes de saber que usted venía aquí, y dice: la esperanza es una necesidad ontológica, la desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. Y bueno, pues esto me genera a mí como las preguntas de hacia dónde. Y gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención unas palabras que dijiste relacionadas con el camino, que si ya estuviera escrito el destino, pues entonces ya no es camino, es una fatalidad, ¿no? Que precisamente pues es puras interrogaciones. El que se pregunta está en el camino. Un pueblo que se pregunta está en el camino. Entonces, de ahí podemos decir a qué bote de basura debemos mandar todos los adjetivos que vemos en las redes sociales sobre la cuarta transformación, que quiere que se diga como si fuera un catecismo. Así nos está demandando la derecha su crítica a la cuarta transformación, que contestemos como si fuera un catecismo. Vamos hacia tal punto. Espérate, si esto es una construcción social, colectiva, que se está haciendo. Día a día se está preguntando y está dando pasos, y unos ya lo saben y otros son equivocados y otros los tienen que corregir, otros los tienen que volver a hacer, y no hay ninguna revolución que no sea así. Si tenemos memoria, la misma revolución de 1910 pues era una bola que llevaba el río de todo. No se hizo en un día, se llevó años. Entonces hay que ubicarnos y ubicar también a esta gente que tiene una campaña permanente en contra de una transformación profunda de México, que está exigiendo y se está burlando y está haciendo ironía y un montón de cosas en contra de un concepto del cambio, que lo que necesita es esto, una nación, un pueblo que esté dispuesto a preguntarse y aquí qué, ¿no? ¿Cuál es la transformación aquí, en el ayuntamiento, en la colonia, en mi familia, en mi sindicato, etcétera, etcétera? Creo que es muy interesante lo que dijiste, ese punto me llamó la atención. Nada más hacer un comentario, gracias. ¿Cuáles son las otras palabras? Las otras palabras. ¿Hay cronos? Bueno, las otras palabras son vida, vida, porque la palabra vida se tiene como el sentido de que yo me he ocupado, o sea, Paulo Freire es un filósofo de la educación, pero es un filósofo de la educación en un sentido muy especial de lo que significa la filosofía y de lo que significa la educación. Y yo creo que en los dos casos no se puede separar la vida de lo que se hace. Y la filosofía, sobre todo, en nuestras instituciones, ha caminado un camino que la ha separado de la vida. Si tú estudias filosofía, no sé aquí cómo es la Universidad Veracruzana, pero en todas las universidades que yo conozco en el mundo, donde hay una carrera de filosofía, si tú le dices a un profesor algo que tiene que ver con tu vida, el profesor te va a decir: no, aquí estamos estudiando la crítica de la razón pura de Kant, o la fenomenología de Hegel, o el Capital de Marx, pero ya vas a tener tiempo de pensar en tu vida. Y Paulo Freire lo dice de 500 maneras.
Pero hay también otra tradición de la filosofía que yo creo que se puede rastrear en muchas culturas, por ejemplo, incluso entre los griegos, en Sócrates, y entre nosotros, en Simón Rodríguez, por ejemplo, o en el mismo Paulo Freire, según el cual la filosofía no tiene que ver con ideas o con pensar cosas o teorías. Perdón. Gracias. La filosofía no tiene que ver con un sistema de pensamiento, con aprender libros o ideas de filósofos que escribieron en otro tiempo, sino con hacer de la propia vida un problema que merece ser pensado filosóficamente. O sea que, como si una vida, la filosofía no es tanto un conjunto de ideas o teorías o conceptos puestos por escrito, sino es hacer de la propia vida individual y colectiva un espacio para el pensamiento que se interroga por qué se vive de la manera que se vive. Entonces Paulo Freire para mí ha sido un filósofo no por las teorías filosóficas que ha afirmado, sino por haber hecho de su vida siempre un motivo de ser pensado filosóficamente y de buscar no apenas o no solo escribir cosas interesantes, sino vivir una vida que fuera consistente con aquello que pensaba que tenía que ser vivido. Entonces el primero es sobre la vida y el significado de la vida, en el caso de Paulo Freire, que es curioso, porque Paulo Freire lo dijo esto de muchas maneras, y todas esas cosas que yo dije que se escriben sobre Paulo Freire, muchas veces son 300, 400 páginas para discutir si Paulo Freire era marxista o no era marxista, si era marxista cristiano, si era marxista existencialista, si era fenomenólogo, si era no sé qué, y nada que ver con la vida. Entonces es un trabajo más sobre la vida de Paulo Freire o sobre la filosofía hecha vida que sobre una teoría. El segundo es sobre la igualdad. La palabra es igualdad. Y es la igualdad, es un capítulo que tiene algunos ecos con algunas feministas y también con un filósofo francés, Jacques Rancière, que escribió un libro que se llama El Maestro Ignorante, que tiene algunas cosas en común con Paulo Freire y otras muy distintas, pero que, gracias, sí, la tengo ya es como si me hubiera educado, ya la tengo, la internalicé, ahora la veo a cada rato. ¿Así? ¿Por aquí? Ajá. Y entonces que la igualdad no es un objetivo de la educación, sino un principio. O sea, solo hay educación entre iguales, o solo hay educación cuando se presupone que somos iguales. Porque si se busca la igualdad, se la posterga al infinito, se afirma la desigualdad de la que se parte. Simón Rodríguez lo dice muy claro al respecto de la ciudadanía. Simón Rodríguez dice así: escuela para todos porque todos son ciudadanos. Escuela para todos porque todos son ciudadanos. No es la escuela que va a ser los ciudadanos, son los ciudadanos que van a hacer la escuela. Por eso tienen que estar todos dentro de la escuela. No para ser ciudadanos, porque son ciudadanos. Porque solo hay escuela entre ciudadanos, entre iguales. Solo hay diferencia entre iguales. La oposición de la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. La igualdad es la condición de una diferencia entre iguales, legítima, entre las personas que dialogan, que piensan. El tercero es el amor, que lo dije antes, que es bien bonito y que tiene que ver con la diferencia. Porque el amor no es tanto el amor personal. Paulo Freire dice unas cosas preciosas sobre el amor. Por ejemplo, Paulo Freire dice: cuanto más se ama, más se ama. Cuanto más se ama, más se ama. Parece una obviedad, ¿no? Como dicen así, que tomamos cerveza, entonces cuanto más se ama, tanto se ama. No, pero es que es la fuerza generativa del amor. Es una fuerza de vida, no es un sentimiento apenas personal. Es eso que decía yo antes: apostar a que el mundo puede nacer, a que siempre puede nacer un mundo. Apostar a la diferencia y a la multiplicidad y no a la unidad y a lo mismo, a la identidad. El cuarto es la errancia. Dije un poquito de la errancia, voy a decir un par de cosas más, porque la errancia tiene que ver con el errar y con el error.
La errancia tiene que ver con errar en el sentido de equivocarse. Y Paulo Freire le daba un valor extremadamente importante al error. Es imprescindible que los maestros erren, que se equivoquen. Y al contrario, nosotros ¿qué hacemos? Castigamos a los que se equivocan. O sea, y no nos perdonamos, o sea, decimos no, esto no, a ver si es como todo al revés. El error es una potencia creadora. Solo cuando se erra se aprende. Y por tanto se enseña, porque para enseñar es preciso aprender. En el propio enseñar, errando. Y errando en los dos sentidos. En el sentido del error y en el sentido del errar, que como decía antes, es una forma de viaje que se asocia a la ausencia, a una falta, a un no saber a dónde se quiere ir, pero que no tiene que ver con un no saber, sino en todo caso con un saber que no se sabe, porque si hay algo que se sabe es que para andar de verdad es preciso estar atento a los otros del saber y a los saberes otros. Que si yo creo que enseñar tiene que ver con transmitir lo que yo sé y traer a los otros a mi saber, pues no hago ninguna gracia, ningún favor al enseñar. Enseñar es lo que se conoce como la crítica, Paulo Freire, la educación bancaria. No se enseña lo que se sabe, sino solo se enseña cuando se sabe que no se sabe, para poder en el camino afirmar, escuchar y construir los otros saberes y que los otros del saber puedan participar de la construcción del conocimiento. Y la última es la infancia, que me olvidé de la infancia, no les dije nada de la infancia. La infancia, es verdad, no dije nada, ¿verdad? La infancia, ustedes no saben una cosa que dijo Paulo Freire sobre la infancia. Sí. Si se acerca un poquito más el micrófono, es que ya casi no se oye. Perdónenme, perdón. ¿No? Sí, ¿alguien más quiere hacer un comentario, una observación, una pregunta? Sí. Pues más que nada es una participación. Yo le agradezco mucho porque esta plática es totalmente motivadora. Yo a Freire lo leí hace 40 años y no dejaré de leerlo, ¿verdad? Entonces, lo que usted plantea sobre lo de Brasil, yo no creo que este presidente electo logre arrancar de Brasil a Freire. Freire es el corazón de la educación de Brasil. Así de fácil, ¿verdad? Y nosotros, todos los que están aquí, tengo la plena seguridad que lo llevamos en mente y corazón, porque sin Freire no podríamos ser educadores. Tomando en consideración, yo soy educador, y lo que usted dice, la infancia es una etapa de un potencial de jóvenes revolucionarios que tenemos que estar sosteniendo día a día con Freire en la mente. Es muy bonito, sí, es muy bonito lo que se ha dicho y yo estoy muy de acuerdo. Me resulta muy inspirador lo que se ha dicho. No, es que yo cuando leí la pedagogía del oprimido, yo estudié de grande, pero nunca dejé de leer. Y los libros que más me atraían, pues tengo una hermana mayor que me decía, ahí se quedan estos libros, y entre ellos Freire. Entonces, no me imagino sin Freire, la verdad. Es Sí. muy bonito, cuando dice Freire lo tenemos en el corazón. Sí, y totalmente. Yo creo que lo que, o sea, realmente no es solo un absurdo lo que quieren hacer, sino como que usted ha dicho, es inútil, es imposible. No se puede. No se puede. No se puede. Lo que piensa este señor electo, yo creo que es su paranoia, ¿no? Totalmente. Nada más, eso quería yo decir, porque Freire es magnífico, es el más grande, casi un Aristóteles del siglo XX. ¿Sí? Gracias. ¿Había alguien por aquí? Sí. Gracias. Hay algo muy provocador que me toca mucho y es cómo pasar de Cronos a Ion, cómo crearle un anclaje al tiempo mientras nosotros estamos acá reunidos, pues los chicos allá atrás estaban jugando y están en otro momento, ¿no? Y vamos muy acelerados. Entonces me toca mucho, en lo personal, es cómo crear anclaje en el tiempo para volvernos esos bambinos permanentes. Pues sí, es una bonita pregunta y ven que empieza por cómo, ¿verdad?
que las preguntas, ¿cómo son las que preguntan por caminos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué camino? Y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Que una pregunta buena no se responde, porque si uno responde una pregunta, pues le quita la gracia y no le hace ningún favor. Entonces sí, yo tengo también esa misma pregunta, o sea, ¿cómo? Pero también nosotros tenemos una ventaja, sí, en nuestros sistemas educativos que funcionan tan mal, eso es una ventaja, digamos, o sea, hay más espacio para interrumpir, para revolucionar, como es todo tan caótico y todo funciona tan, por lo menos en Brasil, en Argentina, me imagino que en México tampoco es un sistema perfecto el sistema educativo. Entonces hay como, eso juega a nuestro favor, me parece. Los sistemas educativos que funcionan más, que tienen mecanismos de disciplina, de control, donde el Estado controla y está mucho más presente de una manera mucho más sistemática y orgánica, tal vez sea más difícil. Y entre nosotros hay muchas experiencias, de hecho, extraordinarias, de escuelas o formas de organización alternativas. Bueno, la escuela zapatista, por ejemplo, o sea, donde no es cronológica, donde no hay cronos. Hay muchísimas formas en la historia de la humanidad de organización escolar en las que el tiempo está a favor de los pequeños, digamos, o sea, que no se sigue el tiempo del sistema, que no se sigue el tiempo, que no se sacrifica. Y esa es una cosa muy fuerte en nuestras escuelas, que yo invitaría a repensar. O sea, ver, por ejemplo, cómo nuestros niños, cómo entran y cómo salen. ¿Qué relación tienen con las preguntas cuando entran y qué relación tienen con las respuestas cuando salen? ¿Qué relación tienen con el tiempo? Por ejemplo, porque en la escuela hay hora para todo. Antes de la escuela se duerme cuando se tiene sueño. En la escuela se duerme a la hora de dormir. O sea, ¿qué es lo que aprendemos en la escuela? ¿Y qué es lo que enseña un maestro o una maestra? Eso es muy bonito. Y eso no hay sistema que lo pueda controlar. Porque nosotros en la escuela, además de toda la matemática, la historia, la geografía, lo que sea que aprendemos, que se nos evalúa y que la escuela quiere ver si aprendemos o no aprendemos, lo que aprendemos es sobre todo una relación con nosotros mismos y con nosotros. Y ahí el maestro tiene una posibilidad y una presencia extraordinaria. Y eso es motivo también de mucha esperanza. Siempre es posible hacer de otra manera. Siempre es posible inventar e inventarse a sí mismo de otra manera. Basta que nos demos el tiempo y la oportunidad de pensarnos, de preguntar y de escuchar a las preguntas de los otros. Es solo empezar preguntando. Y yo dije que no iba a decir cómo. No quise responder. De verdad que no quise. Pero es empezar a preguntar y a preguntarse. ¿Cómo se aprende a andar? Andando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a preguntar? Preguntando. Pues no hay otra manera. Bueno, está bárbaro, ¿no? Está bien, hemos estado muy bien, yo les agradezco mucho. He visto rostros sonrientes, brillantes. La verdad que les agradezco mucho, de corazón. Me he sentido muy bien. Y bueno, y estamos en la infancia, eso es lo bueno. Muchísimas gracias, Walter. Pues quisiera comentarles que aquí hay muy poquitos ejemplares del libro que lanzó muy oportunamente. Empezó el proyecto del libro en un momento en que nadie en Brasil tenía idea de que el actual gobierno llegaría al poder, y entonces es el momento más oportuno para estar lanzando el libro. Walter ha estado haciendo una gira muy activa por todo el país, y por donde va
es impresionante la respuesta, ¿no? Como la gente está, claro, ¿no? Trayendo muy presente esta fuerza freiriana, porque claro, eso no se puede quitar, anular por ninguna palabra de ningún presidente. Por decreto, ¿no? No se puede. Y entonces es un momento muy importante, ¿no? Para releer a Freire, para reinventar a Freire. Y quiero decir una cosa, sí, que me acordé ahora, que es sobre el momento y ahora, porque ¿cuál es el título? El libro se llama Paulo Freire más que nunca. Y cuando yo le presenté el libro a la editora, ella quería, bueno, tiene un subtítulo que es una biografía filosófica, y ella quería sacar una palabra y agregar una palabra. ¿Cuál es la palabra que quería sacar? Es fácil. No la sacó, o sea que está ahí. ¿Política? Paulo Freire más que nunca, filosófica, porque ¿a quién le interesa una biografía filosófica? A la gente le interesa una biografía. Filosófica complica la biografía. Ya con biografía estaba bien. Por suerte aceptó y la dejó. Pero ella quería poner una palabra que yo por suerte también no acepté, y ella por suerte también aceptó que yo no aceptara, que tiene que ver con lo que decía el Señor y con lo que hemos hablado del tiempo. Porque esa palabra es más difícil de adivinarla porque no está, entonces... pero si ustedes tuvieran que agregar una palabra, a ver qué palabra le agregarían al título. Paulo Freire más que nunca. ¿Qué palabra le agregarían a eso? Decilo. Hoy, ¿cómo? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Ahora, más o menos. Ahora no, quería agregarle hoy, parecido. Hoy más que nunca. O ahora. ¿Y por qué no? Porque son de Cronos. Y Paulo Freire no está en Cronos. Paulo Freire está en el presente, está en el corazón, está en un tiempo que no pasa, que es de permanencia. Por eso que es inútil que quieran sacarlo como patrono de la educación brasileña. Muchas gracias. Gracias. Sí, les comentaba que hay algunos ejemplares. Se va a lanzar en castellano también futuramente, y esperemos que en un cronos no muy lejano, pero está en portugués. Y tú también decías algo sobre leer a Paulo Freire en portugués. Sí, porque, bueno, de hecho, portugués no es mi lengua materna tampoco, como ustedes se han dado cuenta. Yo no soy brasilero. Y, sin embargo, también a mí mismo me he exigido escribir el libro en portugués y publicarlo primero en portugués. En parte como una especie de agradecimiento. Para mí escribir este libro ha sido como un pequeño, modestísimo agradecimiento a tanto de Brasil y a Paulo Freire, porque él mismo no ha podido escribir su libro principal en portugués primero. Entonces yo me sentí como una especie de obligación o de mínimo gesto de agradecimiento a Brasil y a Paulo Freire, escribirlo en portugués. Pero también porque Paulo Freire es importante que sea leído en portugués, porque Paulo Freire hace de la lengua en la que escribe un contenido, como si no es solo lo que se escribe, sino cómo se escribe, las palabras. Hay palabras, y el portugués, hoy decía Juliana, después de la página tercera o cuarta, ya no parece que es otra lengua, que es una lengua tan distinta. Es de verdad, escrito de verdad, no es difícil de ser leído, y al mismo tiempo, si ustedes leen a Paulo Freire en portugués, van a ver que les hace pensar otras cosas que cuando leen las traducciones al castellano de Paulo Freire, porque la lengua constituye nuestro mundo, y leer a Paulo Freire en portugués es entrar en el mundo de Paulo Freire, que no es el mundo que a veces se traduce. Entonces, ojalá hagan el esfuerzo, y no tanto por este libro, sino que ojalá de verdad se sientan inspirados a volver a leer a Paulo Freire, que esa es otra cosa. A Paulo Freire se lo lee muy poco, se habla mucho de Paulo Freire, mucho, se lo cita, hay como un lenguaje, digamos así, que parece ya que todos sabemos lo que quiere decir. Concientización, educación bancaria, emancipación, oprimido, y es como que, pero no se lo lee tanto. Lean sobre todo los libros que se llaman libros hablados de Paulo Freire, por una pedagogía de la pregunta, cartas a quien gusta, creo que es en castellano, a quien ama enseñar,
a quien pretende enseñar, las cartas a Cristina, que es una conversación con una niña, maravilloso, yo no he podido referirme a eso. Paulo Freire tiene un diálogo con niños y niñas maravillosos, que yo trabajo en el capítulo con la infancia. No ha escrito sobre la educación de la infancia, pero cuando habla o escribe o se corresponde epistolarmente con niños y niñas pequeñas, es de una belleza extraordinaria. Lean a Paulo Freire, La pedagogía de la esperanza. La pedagogía de la esperanza es una cosa increíble. Es un diálogo de un autor con las críticas a su libro y escribe otro libro. Vean la naturaleza dialógica del pensamiento de Paulo Freire. La mayoría de los autores, de nuestros grandes intelectuales, alguien los critica y los desprecia, o dicen, no me entendieron. Paulo Freire escribe un libro para dialogar con los que lo critican. Entonces vean la naturaleza profundamente dialógica de ese pensamiento que vale mucho la pena leer. Muchas gracias. Pues eso, compartirles que tenemos algunos pocos ejemplares del libro Paulo Freire, Más que nunca, y también ejemplares de un libro llamado El maestro inventor, sobre Simón Rodríguez, y las personas que tengan interés pueden acercarse a la mesa. Verónica nos va a ayudar también. ¿Sí tú? Hay otros libros que no se venden, que voy a dejar en la biblioteca de la maestría de la Universidad Veracruzana, pero que podemos, que son libros que producimos en el centro en el núcleo de estudios de filosofías de infancia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Si ustedes ponen NEFI, Núcleo de Estudios de Filosofías de Infancia, NEFI UERJ, Universidad del Estado de Río de Janeiro, les va a aparecer seguro. Y es un sitio donde todos los libros del NEFI se pueden bajar gratuitamente en PDF. Son libros, son 3 colecciones, son como casi 20 libros sobre estas relaciones entre filosofía, infancia, educación, y tienen que ver con ensayos, con eventos que organizamos y con tesis que se trabajan en estas temáticas. Pues quisiera cerrar este bonito encuentro agradeciéndoles a cada una, a cada uno por este tiempo compartido, ¿no? Que siento que para muchas aquí ha sido un tiempo fuera de la cronología, sí, un tiempo que pasó rápido, ¿no? Y de alguna manera también nos deja en esta sensación de, pues, de algo importante que escuchar y que vivir por adelante, ¿no? O sin un adelante. Gracias a todos.